conversación mientras miran. Alejandro acababa de entrar a casa después de un largo día de trabajo en el hospital. Todavía llevaba puesta su camisa azul clara, salpicada con algunas manchas de agua, evidencia de la cirugía de emergencia que acababa de realizar. «Ya llegaste», dijo Verónica con un tono frío cuando Alejandro entró a la sala de estar. Estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, y lo miraba con una mirada gélida. Alejandro suspiró mientras colgaba su chaqueta en el perchero cerca de la puerta. «Hoy fue un día muy ocupado en el hospital, tuve que atender un caso de emergencia». «¿Otro caso de emergencia?», dijo Verónica con una mueca de burla. «Siempre es el hospital, siempre son extraños». «¿Y tu familia, Alejandro? ¿Qué pasa con tu familia?». Alejandro trató de mantener la calma, aunque podía sentir la ira creciendo en Verónica. «Verónica, hoy realmente fue diferente. Miguel, un niño que tuvo un accidente en bicicleta, necesitaba cirugía de inmediato y su familia no podía costearla. ¿Y decidiste usar nuestro dinero para ayudarlos?». Verónica se puso de pie de repente, su mirada ardía de enojo. «Alejandro, ¿acaso piensas en nuestro futuro? ¿En los gastos de la educación de Clara? ¿En los planes que discutimos juntos?». Alejandro intentó hablar con voz tranquila. «Verónica, Miguel no tenía a nadie más. Su madre es tan pobre que ni siquiera tiene un teléfono decente para llamar a emergencias. No podía quedarme sin hacer nada viendo a ese niño sufrir». «¿Y qué pasa con tu hija?», dijo Verónica, enfatizando cada palabra, sus labios temblaban de rabia. «Clara no necesita un padre que priorice a su propia familia por encima de los demás». Sus palabras fueron como un cuchillo que atravesó el corazón de Alejandro. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el sonido de unos pequeños pasos. Clara, de unos 8 años, con su cabello rubio brillante como los rayos del sol, bajaba las escaleras abrazando un oso de peluche. «Mamá, papá, ¿por qué están discutiendo?», preguntó Clara con inocencia, mirando a ambos con sus grandes ojos redondos. Verónica rápidamente cambió de actitud, inclinándose hacia su hija y acariciando suavemente su cabello. «No es nada, mi amor. Vuelve a tu cuarto, mamá subirá en un momento para contarte un cuento». Clara dudó un poco, pero Alejandro le sonrió para tranquilizarla. «Prometo subir a desearte buenas noches en cuanto termine de hablar con mamá». La niña asintió y volvió lentamente a su habitación. Cuando Clara desapareció, la sonrisa de Alejandro también se desvaneció, dando paso a una expresión de agotamiento. «Verónica, entiendo que te preocupas por el futuro de nuestra familia», dijo Alejandro. «Pero no puedo vivir ignorando los valores en los que creo. Si no ayudo a quienes lo necesitan, ¿qué sentido tiene mi trabajo como médico?». «¿Sentido? Alejandro, ¿no entiendes? Ese sentido tuyo está destruyendo esta familia». Verónica lanzó su copa de vino sobre la mesa, produciendo un ruido ensordecedor. «Siempre quieres ser el héroe, pero ¿alguna vez piensas en las consecuencias?». Alejandro miró los ojos enfurecidos de su esposa, sintiendo como la distancia entre ambos se hacía más grande. Ambos permanecieron en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. Por un momento, Alejandro recordó a los pacientes que había salvado, personas como Miguel. Los ojos agradecidos del niño aparecieron en su mente, recordándole que no se arrepentía de su decisión. «Esta noche, ¿quieres que hable con Clara?», preguntó Alejandro, intentando cambiar el tema para aliviar la tensión. «No hace falta», respondió Verónica con sequedad. Se levantó y se dirigió hacia las escaleras sin siquiera mirarlo. «Piensa bien en lo que has hecho. Ya no sé si realmente te importa esta familia». Alejandro se quedó allí, sintiéndose impotente y con el corazón roto. Se preguntaba si había cometido un error al mantenerse fiel a sus ideales. Pero, ¿cómo podía dar la espalda a quienes lo necesitaban? Esa noche, Alejandro se sentó solo en su despacho, la luz de la lámpara de escritorio iluminaba su rostro pensativo. A su lado estaba el expediente médico de Miguel, con los diagnósticos y las decisiones tomadas durante la cirugía. Aunque estaba agotado, no podía dejar de pensar en la difícil situación del niño y su madre.
Miguel era demasiado joven para enfrentar una tragedia así, y Alejandro sabía que había hecho lo correcto. Afuera, una ligera lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente contra la ventana. Alejandro se recostó en su silla, cubriéndose la frente con una mano mientras sentía como la tensión lo envolvía. Sabía que debía encontrar una manera de calmar la ira de Verónica, pero ¿alguna vez ella comprendería las razones detrás de sus acciones? Antes de irse a dormir, Alejandro pasó por la habitación de Clara. La niña dormía profundamente, su respiración era suave y su rostro angelical lucía en paz. Se inclinó y le dio un beso en la frente, susurrándole: «Perdóname si te hice sentir triste, Clara. Pero tenía que hacer lo correcto». Alejandro salió del cuarto con el corazón pesado. Sabía que la verdadera batalla con Verónica apenas comenzaba. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa de Alejandro seguía tenso, como una cuerda a punto de romperse. Verónica mantenía un aire frío, sin dirigirle la palabra desde temprano. Estaba sentada en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, mirando distraída por el gran ventanal de la cocina, donde los rayos del sol de la mañana se filtraban entre las ramas de los árboles. Alejandro entró, todavía con su camisa azul clara y la corbata perfectamente ajustada. «Buenos días», dijo, tratando de sonar tranquilo, pero Verónica no respondió. Solo dio un sorbo a su café, con los labios apretados. «¿Dónde está Clara?», preguntó Alejandro, intentando iniciar una conversación. «Ya se fue a la escuela», respondió Verónica de manera breve, sin mirarlo. Alejandro suspiró. Sabía que este silencio no solo era una expresión de la ira de Verónica, sino también un arma invisible que hacía que su corazón se sintiera más pesado. Verónica dijo mientras se sentaba frente a ella: «No podemos seguir así. Si quieres hablar, estoy dispuesto a escucharte». Verónica levantó la cabeza, con una mirada fría que lo atravesó. «¿Hablar? ¿De verdad quieres hablar?», dijo, enfatizando cada palabra como si cada una llevara consigo la rabia acumulada. «Muy bien, hablemos de cómo usaste los ahorros de nuestra familia para ayudar a un niño desconocido. ¿Cómo piensas justificarlo?». «No era un niño desconocido, Verónica. Era un paciente que necesitaba ayuda», respondió Alejandro con voz firme pero tranquila. «Miguel no tenía a nadie más. Si no lo hubiera ayudado, tal vez habría muerto». Lo interrumpió Verónica, con un tono sarcástico en sus ojos. «Siempre usas razones nobles para justificar tus acciones. Pero, ¿alguna vez has pensado en cómo me siento yo? ¿En cómo se siente Clara al ver que siempre priorizas a otros sobre tu propia familia?». Alejandro guardó silencio. Las palabras de Verónica lo herían profundamente, pero no sabía cómo responder. «Hago todo esto porque creo que debemos ayudar a quienes lo necesitan», dijo, su voz temblando un poco. «Es lo que prometí cuando me convertí en médico». «¿Y las promesas a tu familia?». Verónica se levantó, rodeando la mesa. «Siempre hablas de tu responsabilidad como médico, pero ¿qué hay de tu responsabilidad como esposo, como padre? ¿O ya se te olvidó?». En ese momento, el sonido del timbre rompió la atmósfera sofocante. Alejandro se levantó y fue a abrir la puerta. Frente a él apareció José, su mejor amigo y también colega en el hospital. José era un cardiólogo, siempre sereno y tranquilo. Pero hoy, su expresión parecía seria. «José, ¿pasa algo?», preguntó Alejandro, sorprendido al ver a su amigo en la puerta de su casa. «Perdón por venir sin avisar», dijo José, echando un vistazo hacia el interior de la casa, donde Verónica seguía en la cocina. «Pero necesito hablar contigo sobre el hospital. ¿Podemos hablar en privado?». Alejandro asintió y llevó a José al estudio en la planta baja. Cuando cerraron la puerta, José bajó la voz. «Alejandro, sé que pagaste la cirugía de Miguel. Y también sé que usaste tu propio dinero». «Así es», admitió Alejandro. No tenía otra opción. José lo miró por un momento largo y suspiró. «Tienes un corazón de oro, Alejandro, pero debo recordarte que el hospital está enfrentando mucha presión financiera. Si sigues utilizando tu dinero personal para ayudar a los pacientes, te vas a meter en problemas».
Y no hablo solo de lo económico. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? José puso una mano sobre el hombro de su amigo. Tienes una familia. Verónica es una mujer fuerte, pero incluso ella tiene un límite. Debes pensar en tus decisiones y en cómo afectan a las personas que te rodean. Las palabras de José resonaron como una campanada en la mente de Alejandro. Sabía que su amigo tenía razón, pero no podía evitar preguntarse qué otra cosa podría haber hecho. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo un niño muere porque no tiene dinero, José. No soy ese tipo de persona. Lo entiendo, dijo José, suavizando la mirada. Pero necesitas encontrar un equilibrio, Alejandro. Algún día, si pierdes a tu familia, ¿cómo vas a tener fuerzas para seguir ayudando a otros? Alejandro no respondió. Simplemente bajó la cabeza, sintiendo el conflicto entre su responsabilidad hacia su familia y su compasión. Cuando José se fue, Alejandro regresó a la cocina, donde Verónica seguía sentada, con el mismo semblante inalterable. No le preguntó nada sobre José, pero su mirada estaba llena de desconfianza. Tengo que ir al trabajo, dijo Alejandro, mirando el reloj en la pared. Esta noche regresaré temprano para que podamos hablar. Verónica se encogió de hombros, como si no le importara mucho. Haz lo que quieras. Pero te lo advierto, Alejandro, si sigues actuando así, no esperes que siga esperando por ti. Alejandro no respondió. Tomó su maletín y salió de la casa con una sensación de pesadez en el pecho. Las palabras de Verónica y José se mezclaban en su mente como una melodía sombría que no dejaba de repetirse. De camino al hospital, Alejandro no podía dejar de pensar en Clara, en su pequeña familia y en Miguel, el niño que seguía postrado en la cama del hospital, esperando recuperarse. Sabía que estaba recorriendo un camino lleno de obstáculos, pero ¿tendría la fuerza para equilibrarlo todo? La luz tenue del pasillo del hospital se reflejaba en el suelo brillante, creando una sensación de tranquilidad combinada con presión. Alejandro miró el expediente de Miguel en sus manos, de vez en cuando echando un vistazo a la puerta de la habitación del paciente. El niño seguía ahí, todavía débil después de la cirugía, pero su rostro lucía más sereno. Isabel, la madre de Miguel, estaba sentada junto a él, con una expresión de preocupación mezclada con gratitud. Doctor Alejandro, llamó Isabel suavemente al verlo entrar. Gracias por salvar la vida de mi hijo. No sé qué habría hecho sin usted. Alejandro le sonrió con dulzura, tratando de ocultar el cansancio en su voz. No tiene que agradecerme. Miguel es un niño fuerte y pronto se recuperará. Isabel se levantó, con las manos apretadas y los ojos brillantes como si estuviera a punto de llorar. Pero sé que usted pagó la cirugía. La enfermera me lo contó. Usted es realmente un ángel. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo que ese elogio era demasiado. Solo hice lo que cualquier médico debería hacer. Pero no se preocupe, Miguel estará bien. Antes de que Isabel pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe y José entró. Alejandro, necesito hablar contigo, dijo con voz grave y seria. Alejandro asintió y le indicó a Isabel que se quedara tranquila junto a Miguel. Ambos salieron al pasillo, donde las conversaciones lejanas resonaban en el aire tranquilo del hospital. ¿Qué pasa, José?, preguntó Alejandro, esforzándose por mantener la calma aunque sabía que esta conversación no sería fácil. José suspiró. El consejo directivo se enteró del caso de Miguel. No están contentos porque usaste tu dinero personal para cubrir los gastos sin pasar por el procedimiento adecuado. Alejandro frunció el ceño. No entiendo por qué se meten en esto. Es mi dinero. ¿Sabes por qué, Alejandro? El hospital está bajo una gran presión financiera. Temen que si esto se hace público, enfrentemos más problemas, incluso afectando nuestra reputación. Alejandro apretó los labios, sintiendo la ira crecer dentro de él. ¿Reputación? ¿Me estás diciendo que salvar la vida de un niño afecta la reputación del hospital? Esto es una cuestión de ética, José. ¿Crees que no lo entiendo? José puso una mano en el hombro de Alejandro, hablando con más suavidad. Pero debes tener cuidado. No todos piensan como tú.
Alejandro no respondió, solo asintió levemente. Sabía que José intentaba ayudarlo, pero esas palabras solo añadían más peso a su carga. La vida de un médico, pensó, no solo consiste en salvar vidas, sino también en enfrentar las presiones irracionales del sistema. Esa noche, Alejandro regresó a casa más tarde de lo habitual. La casa estaba oscura, con solo una luz tenue proveniente de la sala. Dejó su maletín sobre la mesa, se quitó la corbata y caminó lentamente hacia adentro. Verónica estaba sentada en el sofá, con una copa de vino tinto en la mano y una expresión fría en el rostro. «¿Ya llegaste?», dijo sin molestarse en mirarlo. «Sí, acabo de terminar mi turno», respondió Alejandro, tratando de mantener un tono tranquilo. «¿Clara ya duerme?» «Está dormida, gracias a que su madre la acostó». «No tienes que preocuparte por eso», respondió Verónica con énfasis, sus ojos afilados como cuchillas. Alejandro suspiró, tirando de una silla para sentarse frente a ella. «Verónica, tenemos que hablar». «¿De qué?» «De cómo sigues ignorando a tu familia para ocuparte de desconocidos», respondió Verónica con un tono cortante, sus ojos brillando con rabia. «¿O de cómo te crees un héroe mientras yo y tu hija somos solo un detalle más?» «No digas eso, Verónica». «Sabes que no es cierto», dijo Alejandro, colocando las manos sobre la mesa y tratando de mantener la calma. «Sé que estás enojada porque usé nuestro dinero. Pero Miguel necesitaba ayuda y no podía hacer otra cosa». «¿No podías hacer otra cosa?» «Alejandro, siempre crees que tienes la razón. Nunca pones a tu familia en primer lugar». Verónica se puso de pie de golpe, su voz cargada de sarcasmo. «Estoy harta de esta vida. Si no cambias, no sé si podamos seguir adelante». Alejandro miró a su esposa, sintiendo un dolor punzante en el pecho. «¿Cómo quieres que cambie? ¿Renunciar a los valores en los que creo? Si hago eso, dejaré de ser quien soy». Verónica esbozó una sonrisa amarga. «Quizás deberías pensar en cómo ser un buen esposo en lugar de jugar a ser un santo». Alejandro se puso de pie, sintiendo que no podía continuar con esa conversación. «No voy a discutir más, estoy cansado». «Claro, siempre eliges huir», dijo Verónica mientras Alejandro subía las escaleras. «Pero te lo advierto, Alejandro, esta vez no seré indulgente». Alejandro entró en su despacho, donde la luz de una pequeña lámpara de escritorio iluminaba los papeles esparcidos sobre la mesa. Se sentó, colocó las manos sobre la frente y dejó que una sensación de impotencia lo envolviera. Las palabras de Verónica resonaban en su mente como un recordatorio constante de la frágil línea entre su responsabilidad familiar y sus ideales personales. Afuera, la noche tranquila cubría toda la ciudad. Alejandro sabía que estaba atrapado entre dos elecciones irreconciliables, su familia y su compasión. Pero, existía un camino para mantener ambas. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Aunque intentó dormir, no pudo evitar que los pensamientos sobre Verónica y su familia dieran vueltas en su cabeza. Al bajar las escaleras, vio a Verónica preparando el desayuno para Clara. La luz del amanecer entraba por la ventana, bañando el rostro de ella con una belleza serena, pero sus ojos seguían mostrando un frío difícil de ignorar. «Buenos días», dijo Alejandro, intentando romper el ambiente tenso. «Buenos días, papá», respondió Clara con una sonrisa radiante. «¿Hoy puedes llevarme a la escuela?» Antes de que Alejandro pudiera responder, Verónica intervino. «Clara, yo te llevaré. Tu papá tiene que ir al hospital. Siempre está ocupado, ¿no lo recuerdas?» Clara pareció dudar, su mirada inocente pasó de su madre a su padre. Alejandro sintió un dolor en el pecho. «No te preocupes, cariño. Hoy tengo tiempo. Te llevaré a la escuela». «¿De verdad?», exclamó Clara emocionada, su rostro iluminándose de alegría. Verónica no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y continuó organizando el desayuno. Alejandro sabía que ella no estaba contenta, pero no quería que Clara sintiera que no le daba importancia. Después de desayunar, salió con su hija al auto. Clara hablaba animadamente sobre sus amigos en la escuela y el dibujo que estaba haciendo en clase. Por un momento,
Alejandro sintió que todo era más ligero. Al regresar al hospital, Alejandro comenzó su turno como de costumbre. Pasó un tiempo revisando el estado de Miguel. El niño estaba recuperándose bien, pero el rostro de Isabel mostraba preocupación. Ella estaba sentada al lado de la cama, con las manos entrelazadas, mirando a su hijo como si temiera perderlo en cualquier momento. Doctor Alejandro, dijo Isabel al verlo entrar. ¿Podría hablar con usted en privado? Alejandro asintió y llevó a Isabel a un rincón del pasillo. ¿Qué sucede, Isabel? Isabel bajó la mirada, su voz temblaba. No sé qué hacer. Aunque Miguel está mejorando, no puedo dejar de pensar en el dinero que usted usó para ayudarlo. Sé que no tengo forma de devolverle esa cantidad. Alejandro levantó la mano, interrumpiéndola. Isabel, no tiene que preocuparse por eso. Lo más importante es la salud de Miguel. Él necesita a una madre fuerte a su lado. Pero me siento como una carga, dijo Isabel mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Mi esposo murió en un accidente laboral y he trabajado sin descanso para mantener a Miguel. Ahora, todo depende de la bondad de usted. Alejandro colocó una mano sobre el hombro de Isabel, mirándola con ternura. Isabel, usted no es una carga. La vida a veces es injusta, pero siempre podemos encontrar una manera de superarla. Piense en Miguel, él la necesita. Haré todo lo posible para ayudarles a ambos. Las palabras de Alejandro parecieron consolar a Isabel. Ella asintió, intentando secarse las lágrimas. Gracias, doctor Alejandro. Usted es una persona realmente buena. Por la tarde, al finalizar su turno, Alejandro se quedó en su despacho para trabajar en los documentos del hospital. La conversación con Isabel seguía rondando en su mente. Sin embargo, mientras estaba concentrado, la puerta de su oficina se abrió de repente. Era José. Alejandro, dijo José con voz grave. Tenemos que hablar. Alejandro levantó la mirada, frunciendo el ceño. ¿Ahora qué pasa? José entró y cerró la puerta. Acabo de escuchar algo del consejo directivo. Verónica se puso en contacto con ellos. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Verónica? ¿Por qué se pondría en contacto con ellos? José suspiró. Les habló sobre el dinero que usaste para pagar la cirugía de Miguel. El consejo no está contento. Piensan que esto no solo afecta las finanzas, sino que también podría causar malentendidos internos. La ira comenzó a crecer dentro de Alejandro. Verónica no tiene derecho a interferir en mi trabajo. ¿Crees que no lo entiendo? Respondió José con calma. Pero debes comprender que ella está molesta. Se siente abandonada y esta puede ser su manera de presionarte. Alejandro se levantó, caminando de un lado a otro en la oficina. Nunca pensé que ella haría algo así. Este es mi trabajo, mi vida. Entonces tienes que hablar con ella, aconsejó José. Si no lo haces, las cosas empeorarán. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro encontró a Verónica sentada en la mesa del comedor, con una expresión tranquila pero fría. Clara ya estaba dormida, y la casa estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj. Tenemos que hablar, dijo Alejandro al entrar al comedor. Verónica levantó la mirada y esbozó una sonrisa sarcástica. ¿Finalmente quieres hablar? ¿Por qué contactaste al consejo directivo? Preguntó Alejandro directamente, sin rodeos. Porque ya no puedo soportarlo más, Alejandro. Respondió Verónica, levantando la voz. He soportado suficiente de que pongas tu trabajo por encima de tu familia. Si tú no piensas en esta familia, entonces yo lo haré. El corazón de Alejandro se apretó. Verónica, ¿no entiendes que todo lo que hago es por los valores en los que creo? Esos valores no mantienen a esta familia, Alejandro. Dijo Verónica mientras se ponía de pie de golpe. ¿Sabes cómo me siento al ver que mi esposo siempre elige a otros en lugar de a su propia familia? Alejandro permaneció en silencio. Sabía que no había palabras que pudieran cambiar la opinión de Verónica en ese momento. Pero tampoco podía renunciar a lo que creía. Verónica, te amo a ti y a Clara, pero no puedo abandonar mis ideales.
Si decides alejarte de mí por eso, no te detendré. Al terminar sus palabras, la habitación quedó en un silencio helado. Verónica lo miró durante un largo rato, con una mezcla de ira y dolor en sus ojos. Finalmente, se dio la vuelta y se fue sin decir nada más, dejando a Alejandro solo en la oscuridad. A la mañana siguiente, Alejandro se despertó sintiéndose vacío. La luz del sol que entraba por las cortinas no era suficiente para disipar el ambiente pesado que llenaba la casa. Escuchó los pequeños pasos de Clara en el pasillo, acompañados por el suave murmullo de Verónica mientras le daba instrucciones a su hija. Alejandro quiso salir y hablar con ellas, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. Todo estaba escapando de su control. Finalmente, bajó a la cocina después de que Verónica y Clara se habían ido. En la mesa, el plato de mantequilla quedaba como evidencia silenciosa del desayuno apresurado que madre e hija habían compartido. Alejandro se sirvió una taza de café, se sentó y trató de organizar los pensamientos caóticos en su mente. En el hospital, Alejandro continuó con su rutina diaria. Inició la mañana revisando a Miguel. El niño estaba recuperándose más rápido de lo esperado, pero su rostro todavía mostraba una fragilidad que preocupaba a Alejandro. «Buenos días», Miguel dijo Alejandro, con una sonrisa cálida. Miguel lo miró, con los ojos brillando de alegría. «Buenos días, doctor. Hoy me siento mucho mejor. ¿Puedo salir a jugar pronto?» Alejandro soltó una risa suave. «Aún no, pero si sigues portándote bien, no faltará mucho tiempo». Isabel, sentada junto a la cama, sonrió agradecida. «Gracias, doctor. Miguel no para de hablar de usted. Dice que es su héroe». Las palabras llenaron el corazón de Alejandro con calidez, pero también con un peso que no podía ignorar. Por la tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión con José y otros colegas, recibió un mensaje de Verónica. El contenido era breve, pero contundente. «Necesitamos hablar esta noche. Es la última vez». El corazón de Alejandro pareció detenerse por un instante. Sabía lo que significaba. Verónica había llegado al límite de su paciencia, y si no hacía algo pronto, su matrimonio podría terminar. Esa noche, Alejandro llegó a casa más temprano de lo habitual. Al entrar, encontró a Verónica sentada en la sala de estar, con una copa de vino tinto en la mano. Clara ya estaba dormida, y la casa estaba sumida en un silencio inquietante. Alejandro dejó su maletín y entró en la sala, tratando de prepararse para una conversación que sabía que no sería fácil. «Ya llegaste», dijo Verónica, con un tono frío, sin apartar la mirada de su copa de vino. «Sí, vine para que podamos hablar», respondió Alejandro, sentándose frente a ella. «Sé que estás enojada. Dime qué piensas». Verónica dejó la copa en la mesa, sus ojos fijos en los de él, llenos de decepción. «Alejandro, ¿no entiendes? Todo entre nosotros se está desmoronando. Estás tan ocupado con tus ideales que te has olvidado de que también tienes una familia». «Verónica, nunca he olvidado a mi familia», respondió Alejandro, esforzándose por mantener la calma en su voz. «Todo lo que hago es por mantener los valores en los que creo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras un niño como Miguel muere porque no puede pagar su tratamiento». «¿Y qué hay de Clara?», replicó Verónica, alzando la voz, con un temblor de emoción en sus palabras. «Ella no necesita esos valores. Necesita un padre que esté presente, Alejandro. Un padre que no ponga a niños desconocidos por encima de su propia hija». Alejandro guardó silencio por un largo momento, bajando la mirada con pesar. «Sé que te he decepcionado, Verónica. Pero no puedes pedirme que abandone aquello en lo que creo». Verónica se levantó, caminando por la habitación con paso agitado. «Entonces tienes que elegir, Alejandro. O esta familia, o tu trabajo. No puedo seguir viviendo con un esposo que no sabe equilibrar las dos cosas». Alejandro la miró, sintiendo como todo escapaba de sus manos. Quería proteger tanto a su familia como sus ideales, pero ahora parecía imposible. «Verónica, te amo a ti y a Clara. Pero tienes que entender que, si abandono lo que creo, dejaré de ser el Alejandro del que te enamoraste.
Tal vez el Alejandro del que me enamoré ya no existe, respondió Verónica con amargura. Ese hombre desapareció hace mucho tiempo. Esa noche, Alejandro se quedó solo en su despacho. La luz de la lámpara iluminaba su rostro cansado y lleno de dolor. Sabía que, por más que intentara explicar, Verónica no podría aceptar sus ideales. Pero Alejandro tampoco podía traicionarse a sí mismo. Afuera, el viento soplaba con fuerza entre los árboles, acentuando la soledad que lo envolvía. Cerró los ojos, y las imágenes de Miguel y Clara se alternaban en su mente. Los dos mundos que amaba su familia y su compasión estaban en conflicto, y Alejandro no sabía cómo podría mantenerlos ambos. No pudo dormir esa noche. Permaneció sentado en el viejo sillón de su despacho, con la luz parpadeante de la lámpara reflejándose en sus papeles. Las palabras de Verónica seguían resonando en su mente: o tu familia o tu trabajo. Era una decisión que no quería enfrentar. A la mañana siguiente, Alejandro salió de casa temprano. No quería enfrentarse a la mirada fría de Verónica, ni que Clara viera la tensión reflejada en su rostro. Condujo hacia el hospital en silencio, con el corazón pesado, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. En el hospital, el trabajo continuó como de costumbre. Revisó a los pacientes, hizo diagnósticos y participó en una cirugía complicada. Pero, aunque estaba ocupado, su mente seguía volviendo una y otra vez a los problemas en casa. Se preguntaba si había cometido un error al siempre priorizar la compasión, y si aún había tiempo para encontrar un equilibrio entre su trabajo y su familia. Al pasar por el pasillo, Alejandro se detuvo frente a la habitación de Miguel. El niño estaba sentado en la cama, con un rostro mucho más alegre que en los primeros días tras su ingreso. Isabel, su madre, estaba sentada junto a él y le dedicó una sonrisa cálida cuando vio entrar a Alejandro. «Doctor Alejandro», exclamó Miguel con entusiasmo, sus ojos brillaban como si Alejandro fuera su único héroe. «Dibujé esto para usted». Miguel le entregó un dibujo hecho con lápices de colores. En él, Alejandro aparecía como un héroe con una bata blanca y una sonrisa cálida, de pie junto a un niño pequeño que claramente representaba a Miguel. Debajo del dibujo, el niño había escrito torpemente: «Gracias, doctor Alejandro. Usted es mi héroe». Alejandro tomó el dibujo, sintiendo una calidez en su corazón. «Gracias, Miguel. Este es el mejor regalo que he recibido». Isabel sonrió, pero su rostro se tornó más serio poco después. «Doctor Alejandro, sé que ya le he dicho esto muchas veces, pero no puedo expresar toda mi gratitud hacia usted. No solo por Miguel, sino por la compasión y el cuidado que nos ha mostrado». Alejandro asintió, pero no pudo ocultar el cansancio en su mirada. «Miguel es un niño fuerte. Solo estoy haciendo mi trabajo». Isabel notó la tensión en su voz. «¿Está bien, doctor? Parece que algo lo preocupa». Alejandro miró a Isabel, pensando en negarlo, pero decidió ser honesto. «A veces, Isabel, encontrar el equilibrio entre mi trabajo y mi familia es difícil. Siempre trato de hacer lo correcto, pero hay momentos en los que me pregunto si estoy perdiendo lo más importante». Isabel asintió, con empatía en sus ojos. «Entiendo eso. Después de que mi esposo murió, trabajé sin descanso para mantener a Miguel. Hubo momentos en los que pensé que no estaba haciendo lo suficiente para él. Pero luego me di cuenta de que, a veces, lo único que necesitan es nuestra presencia, que estemos ahí para escucharlos y preocuparnos por ellos». Las palabras de Isabel hicieron que Alejandro se detuviera a reflexionar. Le dedicó una ligera sonrisa, como si hubiera encontrado un poco de consuelo en sus palabras. Esa noche, Alejandro volvió a casa decidido a aclarar las cosas con Verónica. No quería que su matrimonio continuara sumido en la tensión. Pero al entrar, se dio cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Verónica estaba en la sala de estar, con una maleta ya preparada junto a ella. Llevaba un vestido negro largo, el cabello recogido, y su mirada era fría, pero también mostraba una tristeza contenida. «Verónica, ¿a dónde vas?», preguntó Alejandro, con un tono de sorpresa y preocupación. «Voy a la casa de mi madre por un tiempo», respondió ella, con voz tranquila pero firme. «Necesito tiempo para pensar».
Verónica, por favor, no hagas esto. Necesitamos hablar, no huir de los problemas. Alejandro dio un paso hacia ella, pero Verónica retrocedió, manteniendo la distancia. Ya hemos hablado suficiente, Alejandro, respondió ella, su voz mezclaba enojo y desilusión. No puedo seguir viviendo en un matrimonio donde siempre me siento como la segunda opción. Alejandro la miró, sintiendo una impotencia abrumadora. Te amo a ti y a Clara. ¿No puedes ver eso? Todo lo que hago es porque creo que es lo correcto. Ese es el problema, Alejandro. Siempre crees que tienes la razón, pero nunca te preguntas qué significa eso para tu familia. Clara te necesita. Yo te necesito. Pero siempre priorizas a los demás. Verónica recogió la maleta, su mirada mostraba un profundo dolor. Si no puedes cambiar, no estoy segura de que podamos salvar esto. Alejandro se quedó inmóvil, sin saber qué decir para detenerla. Solo pudo observar mientras Verónica salía por la puerta, llevándose consigo una parte de los sueños que alguna vez compartieron. Esa noche, Alejandro se sentó en su despacho, con la luz de la lámpara iluminando su rostro cansado. Sobre la mesa estaba el dibujo de Miguel, un recordatorio de los valores que siempre había defendido. Pero ahora, también era un símbolo de lo que había perdido. El viento nocturno soplaba con fuerza contra las ventanas y Alejandro sintió más que nunca la soledad que lo envolvía. El nuevo día comenzó con el sonido del timbre en la tranquila casa de Alejandro. Estaba sentado en su despacho, con la mirada perdida en el dibujo que Miguel le había regalado, como un recordatorio de los valores que siempre había defendido. El timbre lo devolvió al presente. Alejandro se levantó, sintiendo el peso persistente en su pecho, y se dirigió a abrir la puerta. Delante de él estaban Isabel, la madre de Miguel, sosteniendo una pequeña cesta, y Miguel, con una sonrisa radiante en su rostro. La sorpresa de Alejandro fue evidente, pero la presencia de madre e hijo aligeró su corazón. Doctor Alejandro, perdón por venir sin avisar, pero Miguel y yo queríamos agradecerle, dijo Isabel con emoción en su voz. Hizo una leve reverencia, con los ojos brillando como si estuviera al borde de las lágrimas. No podía quedarme tranquila sin expresarle mi gratitud en persona. Miguel levantó la cesta con entusiasmo. Doctor, mi mamá y yo hicimos galletas para usted. Queríamos agradecerle por salvarme. Alejandro sonrió con ternura, sintiendo como un cálido rayo de luz atravesaba la oscuridad de su corazón. Gracias, a ambos. Pero realmente, solo hice mi trabajo. No, hizo mucho más que eso, afirmó Isabel con voz llena de emoción. Había perdido toda esperanza cuando Miguel tuvo el accidente, pero usted apareció y salvó a mi hijo. No solo es un médico, es un héroe. Las palabras de Isabel dejaron a Alejandro sin palabras. Intentó contener sus emociones, pero no podía negar que esas palabras despertaron un consuelo profundo en él. Cuando Isabel y Miguel entraron en la casa, Verónica bajó las escaleras. Se detuvo a mitad de camino, con la mirada fija en madre e hijo. La inesperada visita la incomodó, pero mantuvo una expresión serena. Hola, Verónica, dijo Isabel, intentando sonar amigable. Soy la madre de Miguel. Vine a agradecerle a Alejandro por salvar a mi hijo. Verónica asintió levemente, con un tono neutral. Ya escuché sobre eso. Alejandro es muy dedicado a su trabajo. El énfasis que puso en la palabra trabajo no pasó desapercibido para Alejandro, quien notó el tono sarcástico en su voz. Sin embargo, decidió mantenerse en silencio. No queremos molestar mucho tiempo, dijo Isabel, percibiendo la distancia en la actitud de Verónica. Solo queríamos expresar nuestra gratitud sinceramente. Miguel dio un paso adelante, sus ojos brillaban al mirar a Verónica. Señora, el doctor Alejandro es la mejor persona del mundo. También le dibujé este dibujo. Miguel levantó otro dibujo, que mostraba a Alejandro de pie bajo el sol, con una amplia sonrisa. Verónica miró el dibujo, y por un breve instante, su expresión mostró una leve vacilación. Pero rápidamente desvió la mirada, manteniendo su semblante frío. Es muy bonito, Miguel dijo, pero su tono carecía de calidez.
Isabel se apresuró a despedirse, sintiendo la tensión en el ambiente. Antes de irse, puso una mano en el hombro de Alejandro y le habló en voz baja. Doctor, usted es una persona admirable. Nunca pierda quién es. Cuando Isabel y Miguel se marcharon, Alejandro regresó a la sala de estar, donde Verónica permanecía de pie, mirándolo con ojos llenos de reproche. ¿Los invitaste tú?, preguntó Verónica, con un tono que mezclaba ira y sarcasmo. No, vinieron a agradecerme, respondió Alejandro con calma. Solo querían mostrar su gratitud. ¿Gratitud? Alejandro, ¿te das cuenta de cómo esto afecta a nuestra familia? Ya te lo dije, siempre pones a los demás por encima de nosotros. La voz de Verónica se alzó, llenando la habitación con su eco. Verónica, ¿no lo entiendes? Esto no se trata de elegir entre la familia y los demás. Se trata de hacer lo correcto, respondió Alejandro, con la mirada cansada. ¿Hacer lo correcto? ¿Y qué hay de tu familia, Alejandro? ¿Alguna vez has pensado en cómo me siento?, replicó Verónica, su voz temblando por la emoción. Estoy cansada de estar siempre detrás de tus ideales. Alejandro permaneció en silencio, mirándola con una mezcla de dolor y frustración. Lamento haberte hecho sentir así, pero no puedo cambiar quién soy. Si renuncio a lo que creo, dejaré de ser yo mismo. Las palabras de Alejandro hicieron que Verónica se detuviera. Lo miró fijamente durante un largo rato, con una mezcla de ira y tristeza en sus ojos. Finalmente, se dio la vuelta, sin decir nada más, dejando a Alejandro solo en la sala. Esa noche, Alejandro se sentó en su despacho, con la mirada fija en el dibujo que Miguel le había regalado. Las palabras de Isabel resonaban en su mente, nunca pierda quién es. Pero, ¿cómo podía mantener su identidad sin perder a su familia? Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Levantó la mirada y vio a Verónica de pie en el umbral, con una expresión menos fría que antes. Alejandro, quiero hablar, dijo ella con un tono suave. Alejandro hizo un gesto para que Verónica entrara. Ella se sentó en la silla frente a él y lo observó en silencio durante un largo momento antes de hablar. He estado reflexionando. Tal vez he sido demasiado dura contigo. Solo tengo miedo de que, si sigues así, no nos quede nada, dijo Verónica, su voz teñida de preocupación. Alejandro la miró con un tono suave. Entiendo tus preocupaciones, Verónica. Pero también quiero que sepas que todo lo que hago es porque creo que es lo correcto. Nunca he querido herirte a ti ni a Clara. Verónica bajó la mirada, con un destello de arrepentimiento en su rostro. No quiero ser egoísta. Pero también te necesito, Alejandro. Clara te necesita. Haré todo lo posible por encontrar un equilibrio, Verónica. Te lo prometo, respondió Alejandro, con una mirada llena de sinceridad. La promesa de Alejandro fue como un pequeño rayo de esperanza, suficiente para iluminar el camino hacia la reconciliación. Finalmente, Verónica esbozó una leve sonrisa, una señal inicial de paz. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa de Alejandro era un poco más relajado. Verónica ya no mantenía la frialdad de días anteriores, aunque todavía quedaban ciertas tensiones en el aire. Alejandro notó este pequeño cambio y lo vio como una oportunidad para reconstruir su relación. Decidió dedicar ese día a Verónica y Clara, dejando de lado el trabajo por completo. Clara, ¿te gustaría que papá te llevara al parque hoy?, preguntó Alejandro mientras desayunaban juntos. La sonrisa radiante de Clara hizo que su corazón se sintiera más liviano. ¿De verdad, papá? ¿No estás ocupado?, preguntó Clara, con los ojos llenos de esperanza. Te prometo que hoy solo voy a dedicar tiempo a la familia, respondió Alejandro, lanzando una mirada rápida hacia Verónica. Sus ojos se encontraron brevemente y Verónica asintió con un gesto leve. En el parque, Alejandro jugó con Clara bajo el brillante sol. Las risas de Clara resonaban mientras corría y jugaba a atraparlo. Verónica estaba sentada en un banco cercano, observándolos en silencio. No podía negar que la imagen de Alejandro y Clara era feliz, pero dentro de ella aún quedaban dudas difíciles de disipar. Cuando Clara corrió a jugar con otros niños, Alejandro se sentó junto a Verónica.
Gracias por estar aquí hoy. Sé que has estado cansada últimamente, dijo con suavidad. Verónica suspiró, su mirada todavía puesta en Clara. Alejandro, no niego que eres una buena persona. Pero a veces me pregunto si tu bondad nos está lastimando como familia. Alejandro guardó silencio por un momento, reflexionando antes de responder. Lo sé, Verónica. Y lamento haberte hecho sentir así. Prometo que intentaré equilibrar mi trabajo y mi familia. Pero también quiero que entiendas que lo que hago no es solo un trabajo, es una parte de quién soy. Verónica lo miró, sus ojos suavizándose un poco. Lo sé. Y quizás yo también necesito cambiar. No quiero ser egoísta, pero tengo miedo de que, si sigues así, nos perdamos. Alejandro tomó su mano, apretándola suavemente. No quiero perderte, Verónica. Haré todo lo posible para mejorar. Verónica no dijo nada, pero por primera vez en días, sonrió. Aunque fugaz, esa sonrisa bastó para que Alejandro sintiera una chispa de esperanza. Por la tarde, al regresar a casa, les esperaba una sorpresa. El timbre sonó y Alejandro fue a abrir la puerta. Frente a él estaban Miguel e Isabel, con una pequeña bolsa de regalo en sus manos. Esta vez, Isabel parecía más confiada, y Miguel tenía una amplia sonrisa en su rostro. Perdón por molestar otra vez, pero Miguel realmente quería ver al doctor Alejandro una vez más, dijo Isabel, con un tono más alegre que la última vez. Hola, doctor, exclamó Miguel, levantando la bolsa de regalo. Quiero darle esto. Alejandro sonrió y se agachó para estar a la altura del niño. Gracias, Miguel. Pero ya te dije, no necesitas darme regalos. Solo con verte sano, estoy feliz. Miguel negó con la cabeza y respondió con seriedad. No, tiene que aceptarlo. Porque usted es mi héroe. Las palabras simples pero sinceras de Miguel hicieron que Alejandro no pudiera rechazarlo. Tomó la bolsa, mirando a Miguel e Isabel con calidez. Gracias a ambos, dijo Alejandro, invitándolos a entrar. Quédense un momento a tomar té antes de irse. Isabel dudó, lanzando una mirada hacia Verónica, quien estaba cerca. Alejandro notó la tensión y rápidamente habló. Verónica, esta es Isabel y su hijo Miguel. Vinieron para dar las gracias. Verónica hizo un esfuerzo por mantenerse cortés, aunque aún se notaba cierta incomodidad. Hola, Isabel. Hola, Miguel. Pasen, por favor. Sentados alrededor de la mesa, Isabel compartió su historia. Miguel es todo lo que tengo. Perdí a mi esposo hace 2 años, y desde entonces he trabajado día y noche para mantener a mi hijo. Pero cuando Miguel tuvo el accidente, pensé que lo perdería para siempre. Alejandro fue quien me devolvió a mi hijo. Verónica escuchó en silencio, y poco a poco su expresión cambió. No podía negar que Isabel era una madre fuerte y que su gratitud era genuina. Miguel, sentado junto a su madre, ocasionalmente giraba hacia Alejandro y le dedicaba una sonrisa, como si él fuera el único salvador en su mundo. Sé que nunca podré devolver todo lo que Alejandro hizo por nosotros, dijo Isabel, con la voz quebrada por la emoción. Pero quiero que sepa que Miguel y yo siempre recordaremos su bondad. Verónica permaneció en silencio, pero las palabras de Isabel parecieron tocar algo profundo en ella. Por un momento, recordó las razones por las que se enamoró de Alejandro, su humanidad, su compasión y su deseo de ayudar a los demás. Después de que Isabel y Miguel se despidieron, Verónica entró a la sala de estar, donde Alejandro estaba organizando la mesa. Ella se quedó allí, observándolo por un momento antes de hablar. Alejandro llamó en voz baja. Él se volvió, con curiosidad en sus ojos. Perdóname por no comprenderte. Tal vez fui demasiado dura contigo, dijo Verónica con sinceridad. Olvidé que la razón por la que me enamoré de ti fue precisamente tu bondad y tu dedicación. Alejandro se acercó, tomando las manos de Verónica. Gracias, Verónica. Pero también fue mi culpa. No te he dado suficiente atención a ti ni a Clara. Prometo que seré mejor. Verónica sonrió, esta vez con verdadera calidez. Hagamos el esfuerzo juntos, Alejandro. Por esta familia.
Una semana después, la relación entre Alejandro y Verónica había mejorado. Las tensiones se habían disipado en gran medida, dejando espacio para momentos cálidos y una comprensión mutua. Alejandro cumplió su promesa, dedicando más tiempo a su familia y asegurándose de que Verónica se sintiera valorada. Aquella mañana, mientras preparaba a Clara para ir a la escuela, Alejandro se volvió hacia Verónica y le dijo: «Esta noche quiero que cenemos juntos. Sin hospital, sin trabajo. Solo nosotros, como familia». Verónica, sorprendida por un momento, rápidamente sonrió y respondió con suavidad: «Está bien. Prepararé tu comida favorita». Alejandro se inclinó y le dio un suave beso en la frente. «Gracias, Verónica». En el hospital, el trabajo de Alejandro continuaba siendo ocupado. Sin embargo, en su interior, todo parecía más ligero. Se dio cuenta de que encontrar un equilibrio entre la familia y sus ideales no era fácil, pero tampoco imposible. Lo importante era estar dispuesto a escuchar y cambiar. Mientras revisaba la habitación de Miguel, Alejandro recibió un mensaje de Isabel. Era breve, pero estaba lleno de emoción. «Doctor Alejandro, gracias por todo. He encontrado un nuevo trabajo en una pequeña fábrica cerca de casa. Esta es una oportunidad para que pueda cuidar de Miguel sin depender de nadie. Usted me ha dado la confianza para seguir adelante. Muchas gracias». Alejandro sonrió, sintiéndose feliz por haber contribuido a cambiar la vida de Isabel y Miguel. No respondió de inmediato, pero sabía que las pequeñas cosas que hacía podían tener un impacto enorme. Esa noche, Alejandro llegó a casa a tiempo, tal como había prometido. La cocina estaba impregnada del aroma de su platillo favorito, carne asada, y Clara ayudaba a su madre a poner la mesa. Cuando Alejandro entró, Clara corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Papá, ya llegaste. Ayudé a mamá a preparar la cena», dijo Clara emocionada. Alejandro sonrió, acariciándole la cabeza. «Muy bien, Clara. Eres la mejor». Verónica lo miró, con una cálida sonrisa en su rostro. «Lávate las manos. Todo está listo». Esa cena transcurrió en un ambiente acogedor. Alejandro contó sobre los avances positivos de Miguel, mientras Verónica compartía algunas cosas interesantes de su día. Clara, con su inocencia y alegría, llenó la mesa de risas con historias divertidas de la escuela. Cuando la cena estaba por terminar, Verónica colocó las manos sobre la mesa y miró a Alejandro con seriedad. «Alejandro, quiero decir algo». Alejandro dejó su vaso, con una expresión de ligera preocupación. «¿Qué sucede, Verónica?». Ella respiró hondo antes de hablar. «He estado pensando mucho en lo que hemos pasado. Y me he dado cuenta de que no solo tú necesitas cambiar, sino que yo también. Permití que mis miedos nublaran las razones por las que me enamoré de ti al principio». Alejandro permaneció en silencio, escuchando atentamente. «Siempre he admirado tu dedicación y tu bondad. Pero olvidé que esas cualidades son las que te hacen el hombre del que me enamoré. Lamento haber dejado que mi enojo y mi inseguridad ocultaran eso». Alejandro la miró, conmovido por sus palabras. «Gracias, Verónica. También lamento no haber prestado suficiente atención a tus sentimientos. Sé que mantener el equilibrio no es fácil, pero haré todo lo posible por ser el esposo y padre que tú y Clara merecen». Verónica sonrió, una sonrisa llena de amor. «Hagámoslo juntos, Alejandro». Después de la cena, la familia se reunió en la sala. Alejandro le contó a Clara un cuento antes de dormir, y las risas de la niña llenaron la casa, trayendo una paz que Alejandro no había sentido en mucho tiempo. Cuando Clara se quedó dormida, Alejandro y Verónica se quedaron sentados juntos, tomados de la mano. Verónica apoyó la cabeza en el hombro de Alejandro y susurró: «Alejandro, creo que he aprendido algo importante de ti. La bondad no solo cambia la vida de los demás, sino que también nos transforma a nosotros mismos». Alejandro apretó suavemente su mano y respondió: «Y yo he aprendido de ti que, a veces, la bondad debe comenzar en nuestra propia familia». Ambos permanecieron en silencio, disfrutando de la armonía y el amor que pensaban haber perdido.
Días después, Isabel envió una carta al hospital junto con un dibujo de Miguel. La carta decía: Doctor Alejandro, no sé cómo expresar toda mi gratitud. Usted no solo salvó a Miguel, sino que también me ayudó a creer que, aunque la vida sea difícil, siempre pueden ocurrir milagros. Usted es un héroe no solo para Miguel, sino también para mí. Le deseo a usted y a su familia toda la felicidad del mundo. Con sincero agradecimiento. Isabel y Miguel. Alejandro leyó la carta, sintiéndose lleno de felicidad y satisfacción. Sabía que, aunque el camino por delante aún tendría desafíos, nunca abandonaría los valores que había elegido para guiar su vida. Esa noche, al llegar a casa, Alejandro llevó consigo la carta y el dibujo de Miguel. Se los mostró a Verónica, y ambos los leyeron en silencio. Cuando terminaron, Verónica lo miró con los ojos llenos de emoción. Ahora lo entiendo, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Entiendo por qué no puedes abandonar lo que crees. Y estoy orgullosa de ti. Alejandro sonrió y la abrazó con fuerza. Gracias, Verónica. No podría hacer esto sin ti. Se sentaron juntos, sintiendo la armonía y el amor que habían recuperado en su familia. Esa noche, por primera vez en meses, Alejandro sintió que todo estaba en su lugar. La historia de Alejandro nos enseña sobre el equilibrio entre los ideales personales y la responsabilidad familiar. La bondad es invaluable, pero no debe ser a costa de quienes amamos. La comprensión, la escucha y la disposición para cambiar por ambas partes son la clave para superar los conflictos en una relación. Asimismo, esta historia nos recuerda que la bondad puede traer cambios positivos no solo para los demás, sino también para nosotros mismos, ayudándonos a construir conexiones profundas y significativas en la vida. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.